Bienvenidos, modelers. En este vídeo os explicaré un poco el proceso que sigo a la hora de hacer la escultura de un asset. Lo primero que hago es importar el asset y cambiar el material. Por defecto viene un material rojo, lo cambio por el Matte Cap Gray, ya que me es mucho más cómodo, además permite ver mejor las hendiduras. Si buscáis por internet, prácticamente casi todo el mundo que se dedica a la escultura lo utiliza. Luego tomo la imagen de referencia para ver un poco dónde tengo que tener el detalle o si tengo que hacer alguna modificación. Mi modelo ya lo hice por piezas, de esta manera las puedo separar y es más cómodo para trabajarlas. A estas piezas les di detalle con un Subdivision Surface y reforcé los edges para poderlo importar en ZBrush. Hay una opción que es Close Holes, que permite que cualquier geometría que no esté cerrada hacer un cierre rápido. Para la escultura es cómodo, sobre todo si hay que hacer remeshes y cosas por el estilo, ya que puede dar algún problema, o también Dynamesh. Por tanto, una vez ajustado, le hago algún subdivision y un Z-remesher para que me acabe de ajustar la geometría bien para la escultura. Después vuelvo a hacer lo mismo de separar las piezas y me centro en una pieza. Yo tengo activada en la interfaz un botón directo que se encuentra en Geometry, que es el Clay Polish. Esta opción es muy interesante cuando estamos haciendo estilizado, ya que es muy cómoda para perfilar y afilar esos bordes. Ahora lo que hago es activarme el planar, que es un pincel que viene por defecto, y empezar a marcar los bordes, porque en este caso estoy haciendo madera. La madera no suele tener los bordes tan afilados. Los bordes muy afilados nos recuerdan a cosas tratadas, ¿no? Hard surface, como he comentado en algún otro vídeo. Entonces lo que nos interesa es hacer que estos bordes parezcan desgastados, dar esa sensación de que la madera es más orgánica, natural. Sigo desgastando los bordes de toda la geometría para que dé esa sensación de madera como comentaba antes. Ahora quiero seguir haciendo el desgaste por zonas un poco más complicadas, ya que hay muy poquito espacio, así que lo que empezaré a jugar es a ocultar partes de la geometría. Cuando apretamos Control y Shift nos aparecen algunas opciones que nos permiten esconder la geometría. Por tanto, podemos seleccionar una parte y clicando con Control y Shift fuera podríamos invertir la selección. De esta manera puedo centrarme en los detalles más pequeños y puedo dar ese desgaste a piezas que a lo mejor tienen formas más pronunciadas o diferentes. Repetimos el proceso las veces que haga falta y al final de todo ocultamos la pieza para comprobar que todo está funcionando como toca. Podemos acabar de suavizar algunos de los bordes utilizando la tecla Shift y, como comentaba antes, también podemos aprovechar el Clay Polish para que nos acabe de definir mejor estos bordes que hemos estado desgastando. Después cambiamos de pieza ya que están separadas y seguimos haciendo el mismo proceso. No cambio el pincel, utilizo el planar. Aquí podemos ver cómo a lo mejor se me ha hecho alguna deformación puntual y cambio el tamaño del pincel para poder ir más rápido, ya que esta pieza está más definida y no tiene algún según que otro detalle. Así que puedo ir puliendo los bordes de una forma mucho más cómoda. Al final de todo aplico el Clay Polish para que me acabe de definir estos perfiles que les estoy marcando. Como se trata de una base simétrica, lo que puedo hacer ahora es eliminar la parte de la derecha y aplicar un mirror. Este mirror se encuentra en los Z-plugins, que es una opción que se encuentra arriba. Yo tengo un acceso directo porque me modifiqué la screen y escojo en qué eje quiero que me lo aplique. Me he equivocado en un momento, pues lo cambio y lo pongo que me lo haga en X. De esta manera el desgaste que he hecho para una pieza lo reaprovecho para la otra.
De la misma manera quiero aplicar el sistema para la parte derecha e izquierda del asset. Por eso me ahorraría tiempo, pero la hendidura tiene una altura diferente. Así que lo que me interesará después será modificarla para que se ajuste a la posición que debería tener. Para ello le aplico una máscara y le indico un blur a la máscara. Entonces, al mover y desplazarla podré hacer movimientos más sencillos sin que queden tan pronunciados. Igualmente tengo que hacer pequeños ajustes y aplico un Momentum Dynamesh para asegurarme que la geometría que queda superpuesta quede más limpia. He de admitir que a lo mejor no fue la mejor idea, ya que estuve bastante rato intentando ajustar este detalle para evitar que tuviera problemas. Poco a poco tuve que ir con el plana para acabar de terminar de dar detalle, además de algunas irregularidades entre una y otra para que no pareciera la misma. Después de acabar de ajustar los pequeños bordes, le empecé también a desgastar la parte interior de la hendidura para que pareciera madera compuesta. Por último, pasé a la pieza superior para hacer prácticamente el mismo proceso. Empezó haciendo primero los diferentes desgastes para luego irle dando más detalle al modelado. Justo después de dar este detalle, crasheó y no había guardado. Por tanto, tuve que rescatar el archivo y guardar, cosa que recomiendo que hagáis cuando estéis trabajando, porque ZBrush resulta ser bastante inestable. Entonces hay que ir con un poquito de cuidado. Ahora lo que hago es acceder a unos pinceles que tengo hechos de cuerda. De esta manera puedo incluir en este objeto un poco más de detalle, ¿no? Este asset que tengo en la referencia que tiene una cuerda colgando de la viga. De esta manera, aprovechando el pincel, ya que es un curve, puedo ponerle algún objeto para sacar una forma parecida y de esta manera hacerle la cuerda donde toca. Lo que puedo hacer, ajustando el tamaño del pincel, es ir ajustando el tamaño de la cuerda. Cuando cambio el pincel, al ser un curve, lo que me permite es modificar clicando esta cuerda. Así que poco a poco puedo hacer diferentes pruebas hasta que tengo un objeto parecido o con una forma que me interesa. En este caso, porque quiero que parezca la cuerda que tiene alrededor. Luego lo que hago es separar la pieza y acabo de ajustar el tamaño con el modificador de escala. Como en la referencia tiene dos cuerdas, lo que puedo hacer ahora es duplicar esta cuerda. Con el Move activado puedo clicar el Control, una vez ajustada la cuerda, a la posición que me interesa y hacer una copia. Luego, estas copias con los pinceles que ya tengo diseñados, lo que puedo hacer es añadirle subdivisiones, ya que tendrá más detalle. Yo cuando hago un pincel los planteo de la forma en que ya tiene una versión low poly y conservo la versión original, que es la que puedo utilizar. Ya que es low poly,
así que la puedo reutilizar directamente para el motor de juego. Añadiéndole subdivisiones podré hacer una versión más high poly con más detalle, el cual le podré proyectar a la versión low poly que he guardado. Ahora empezaré a dar detalle a la madera utilizando una técnica que he aprendido de un artista que es Oleksandr Bogdan. Os procuraré poner el link a su canal de YouTube, donde tiene bastantes vídeos en los que aprovecha para hacer técnicas de este estilo. Lo que hace es aplicar una máscara. A partir de esta máscara utiliza el pincel de Move, que todos son pinceles que vienen por defecto dentro de ZBrush, y empezamos a jugar con lo que sería el movimiento para crear esas hendiduras que tiene la madera, haciendo que haya una diferencia de altura. Hay que procurar que el objeto esté bastante subdividido para poder marcar bien ese pellizco, ¿no? Esa diferencia de altura solo con el desplazamiento. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, pero poco a poco vamos haciendo esa forma. Ahora no se aprecia mucho el detalle que le estoy dando, pero en cuanto quite la máscara será bastante mejor. Y además juega mucho con lo que serían esas profundidades y sombras para que sea más interesante a la hora de trabajar la madera. Además de que hacemos pequeñas deformaciones que darán mucho más interés a nuestra pieza. Repetimos este proceso en las diferentes caras las veces que necesitamos o que creamos necesarias para ir dándole el detalle. Otra forma de agilizar el proceso es la utilización de alfas. Podemos aprovechar nuestra máscara, que la podemos utilizar con el control, y utilizar alguna alfa de madera que podamos encontrar por internet. Igualmente recomiendo los alfas del artista que he comentado antes, que son los que voy a utilizar para dar un detalle rápido de una forma estilizada, ya que podemos ir marcando con esta máscara diferentes partes y jugar con opciones de deformación como el inflate o el move, en este caso, para forzar esas profundidades de una forma más automática y no tener que hacerlo de forma manual, lo que nos ahorrará bastante tiempo. Después de bastante rato intentando dar el detalle con los alfas, me di cuenta que estaba teniendo un fallo, que se está aplicando los alfas de una forma muy pequeña. Según el resto de piezas quise agilizar el proceso, así que empecé a utilizar los alfas de una forma más grande para que las marcas fueran mucho más rápidas de hacer, más visuales, y de esta manera me consumiera menos tiempo. Las cuales empezaron a verse mucho más definidas y dar acabados mucho más interesantes. Igual que he hecho al principio, ahora eliminaré la pieza de la izquierda y aplicaré un mirror. Si no lo quiero hacer de esta manera, puedo probar diferentes alfas para agilizar el proceso también y dar detalles diferentes, ya que lo que quería era que hubiera un poco de variedad entre uno u otro. Aquí ya depende del artista y de las ganas que tenga de hacerlo. A partir de este punto fue repetir el proceso una y otra vez. Aquí cometí el fallo de que tenía activada la simetría. Al activar la simetría me hacía tanto derecha e izquierda exactamente igual. Por tanto tuve que hacer algunas deformaciones puntuales para acabar de dar esta diferenciación entre una pieza y otra. Pero bueno, simplemente fue un trabajo un poco más a mano y no tan automático.
Ya que se trataba de la pieza central de las vigas, me parecía interesante jugar un poco con las deformaciones, así que dándole a Move puedo aprovechar, pues si la ruedecita nos permite activar algunas opciones de deformación. En este caso lo que me pide es que elimine el detalle. Una vez aplicado el detalle, lo que puedo hacer es modificar determinadas partes de la pieza, hacer como una subdivisión como si fuera una latiz, ¿vale? Básicamente una especie de submalla de la geometría, y puedo acabar de hacer algunos ajustes. Estos ajustes a lo mejor no se verán en mi modelado, ya que no rehice todo el modelado, sino que aproveché una base que ya tenía. Pero es cierto que estas pequeñas variaciones afectarán al normal map. Por tanto, en cómo influirá la luz dentro del motor de juego, lo puedo hacer un poco más interesante, ya que la viga no parecerá completamente recta. Por eso lo hice de esta manera. Bueno, después de acabar de rematar algunos detallitos más puntuales, de formas que aún no se acaban de ver o que les faltaba a lo mejor un poquito más de esta deformación para que fueran más interesantes, lo que toca es repasar la cantidad de poligonado. Problema que tenemos, estamos trabajando para motor de juego, entonces tendremos que acabar de hacer ajustes dentro de Blender en mi caso, así que lo que interesa es reducir el poligonado del asset. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay diferentes formas. Una de las formas es duplicar el objeto y hacerlo un Z-remesher. De esta manera la geometría más o menos se ajusta bastante parecida a la geometría original. Luego tenemos una opción también en la derecha en las subtools, que es la projection. Teniendo solo dos objetos activados, lo que podemos hacer es que se proyecte el detalle. Por tanto, con menos geometría podemos hacer que tenga un detalle muy parecido o prácticamente el mismo, y de esta manera podemos optimizar el asset. Otra de las opciones sería hacer directamente un decimate. Es como el decimate, sí, pero lo que va a hacer es triangular toda la malla. Por tanto, ya que nos va a hacer una reducción de polígonos ajustada, podemos intentar hacerlo desde una malla más pequeña, y de esta manera iremos más rápido, ya que tendrá mucho menos poligonado y podemos trabajarlo más cómodo. Este proceso lo tendré que repetir con prácticamente todas las piezas. Podría haberlo hecho antes, esto es bastante diferente. En el momento que ya he aplicado el detalle no necesito esperarme para hacerlo. Pero bueno, he ido haciendo las piezas y todo. Todo depende. Mi ordenador tiene potencia. Antes trabajaba con un ordenador menos potente, y si no lo hacía pieza a pieza antes de seguir trabajándolas, claro, aumentaba mucho el número de polígonos. Entonces, ahora puedo hacerlo sin tener en cuenta este detalle, pero para la gente que tiene ordenadores menos potentes es conveniente tenerlo en cuenta, ya que si vas pieza a pieza puedes limpiarla y a lo mejor no necesitas tener en conjunto, pues creo que tengo unos 4 millones de polígonos, puedes tener muchísimos menos. Y de esta manera podrás hacer cosas más grandes porque puedes ir reduciendo el poligonado. Como decía, esto al final son quads. Siempre se le puede aplicar un Z-remesher y es más óptimo. Por tanto, a partir de este punto, si se quiere seguir dando detalle, se podría seguir dando detalle también. Y bueno, ya por último lo que nos quedaría sería preparar la exportación. Yo quise aprovechar, ya que tenía diferentes detalles, para hacer diferentes tipos de vigas aprovechando. De esta manera podía hacer variaciones que podría aprovechar para montar mejor mi escenario sin que se notara tanto la réplica o la reutilización de assets. De esta manera hice tres versiones básicas. Una con las cuerdas, una sin las cuerdas y una con el detalle de arriba de las cuerdas. De esta manera, y a partir de esas tres versiones, con algunas variaciones en la textura,
pude crear 6 variaciones diferentes que se podrán ver en Unity. Y esto es todo por ahora. Recordad, si os gusta el contenido y os apetece ver más vídeos de desarrollo, podéis suscribiros a mi canal, seguidme por redes sociales, que las tenéis vinculadas arriba en mi canal, y cualquier duda me podéis poner en los comentarios. Si tenéis alguna duda, si no entendéis algo, si queréis que haga algo concreto, podéis pedirlo. Yo estoy encantadísimo.